buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. San Agustín decía que los muertos son seres invisibles, pero no ausentes. Lo que todas las personas pueden llamar fantasmas o espíritus realmente existen. Todos hemos perdido algún ser querido alguna vez, pero cuando mueren, siguen con nosotros, no físicamente, de otra manera, pero siempre nos acompañan. Todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Guiado por un muerto. La siguiente historia está basada en hechos reales. Ángel tan solo tenía 28 años de edad. Este joven de Escuinapa no puede olvidar lo que le sucedió cuando se perdió por uno de los viejos caminos del municipio. Esos viejos caminos que se encuentran entre matorrales de Escuinapa son poco visibles, pero también esconden cientos de historias, y donde muchos lugares tienen historias que contar. Por lo menos, esto es lo que piensa Ángel, quien a sus 28 años de edad no puede olvidar lo que vivió ese día, cuando se perdió en el monte siendo apenas un niño, y un muerto lo ayudó a encontrar la dirección correcta a su casa. Era un fin de semana de verano. Ángel tenía 12 años de edad cuando le tocó vivir este suceso, del cual nunca podrá olvidarse, y que cada vez que lo cuenta, es como si regresara el tiempo y estuviera en ese mismo lugar. En aquella ocasión, fui invitado por unos tíos para cazar palomas con el tirador o resortera, no sé cómo le llaman. Fuimos a un lugar ubicado a espaldas de una zona conocida como el Yonque del Güero. No era la primera vez que me llevaban a tirar. Ya muchas veces había ido con ellos y pues no teníamos nada que hacer. Así que nos fuimos a buscar palomas. Eran como las 10 de la mañana cuando decidimos hacer esto. Estando ya en ese lugar, empezamos a caminar y brincamos un cerco de alambres en la búsqueda de aquellos animales. De repente, siguió caminando sin rumbo y cuando pensó en regresar, volteó para todos lados y no encontró a sus tíos. Cuando volteé para atrás, a quererme regresar, ya no había nadie. Me norteé. No supe para dónde le dieron. Yo les echaba gritos y gritos, pero no los veía. Así que como no los vi y no los encontré, seguí caminando por esas veredas que se encontraban ahí en ese monte, con la intención de llegar a la carretera y poder regresar a mi casa. Pero entre más caminaba, más me perdía. Sentía que no podía encontrar el camino de regreso, y por más que caminaba, lo único que pasaba era el tiempo, y no encontraba aquel camino que me pudiera regresar a la casa o sacar alguna carretera. Al contrario, en lugar de escuchar carros, escuchaba cercas el tren, y pues yo sabía que las vías del tren estaban lejos de la carretera. De tanto caminar, el cansancio ya se estaba apoderando de mí, y la tarde caía. Así que me dio más miedo, pues yo me imaginaba estar solo en la oscuridad y en medio de aquel monte. Ya sentía que me desmayaba de lo cansado y la boca la tenía seca. Así que fui a ponerme a rezar. Era lo único que yo podía hacer, pedirle a Dios que me ayudara. Pero seguí caminando. Ahí en ese mismo camino me encontré colgado de un árbol un galón de agua, que como que ya tenía muchos años ahí, porque el plástico ya estaba hasta reseco. Pero pues la sed que me cargaba era más, así que me la tomé. Luego de tomarme esa agua, seguí caminando, sin perder la esperanza de encontrar el camino indicado que me llevara de nuevo a la casa. Aunque cada vez yo veía que el sol se perdía más y más en el horizonte, y me imaginaba quedarme dormido entre aquel monte. De repente apareció un hombre, y yo le pregunté que si estaba perdido, pero él me contestó: sí. Jamás pensé encontrarme con alguien aquí en este camino. Estaba en un camino que tenía las rodadas marcadas, pero estaba lleno de monte,
como que tenía muchos años que nadie pasaba por ahí. Así que ahí me encontré a ese señor. Era un hombre moreno, medio gordito y con el cabello chino. Yo le dije que también estaba perdido y que por favor me dijera cuál camino agarrar para poder regresar. Aquel señor se quedó callado. Lo único que me dijo fue: dale por ahí, camina y dale de frente. No voltees para ningún lado, ni siquiera para atrás. Entonces, hice lo que el hombre me había dicho y seguí caminando solo de frente, sin voltear hacia ningún lado. Como a unos 100 metros de donde yo me había encontrado ese señor, estaba una cruz vieja. La miré y pues más miedo me dio. Lo único que hice fue correr y correr hasta llegar a la carretera. Ya llegando a la carretera, pues yo ya conocía ahí, se me pasó un poco la angustia, aunque estaba cansado y con pocas fuerzas para poder seguir caminando. Me senté a descansar debajo de un árbol y ya estando ahí, me encontraron mis tíos y vieron que ya se estaba haciendo de noche. Así que ellos habían decidido ir a buscarme. Ellos ya se habían ido a la casa y habían pensado que tal vez yo ya había llegado de regreso, pero no era así. Cuando iban rumbo a buscarme, llegaron a donde yo estaba y les platiqué de ese hombre, pero no me dijeron nada. Me llevaron a la casa y unos 20 días después de que yo me había perdido, surgió la plática y de nueva cuenta les volví a contar acerca de aquel hombre que me había encontrado en aquel camino. Ahí fue donde me dijeron que en ese lugar donde yo estaba, hace muchos años habían matado a un señor y que ahí estaba una cruz, y pues que esa cruz era de él. Era la misma cruz que yo había visto, y las características del hombre que habían matado eran las mismas de aquel hombre misterioso que yo había visto, y aunque en ese momento sentí muchísimo miedo, al final de cuentas le estoy agradecido porque él fue la guía para poder regresar sano y salvo a mi casa. Justo en ese lugar donde se había perdido Ángel, cuenta la leyenda que se aparece una persona a quien pasa por ese sitio. Solamente que en esta ocasión no solamente se le apareció, sino que también le dijo cómo podía regresar a su casa. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.